Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buen día, Milan, ¿cómo va? Buen día, Agustín, ¿cómo andás? Todo bien, en un día fatídico para los hinchas de Colón, pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Bueno, todavía no sabes qué pasó, tranquilo. Juegan con uno que es bastante facilongo. Vamos a ver, vamos a ver. Esto queda grabado, así que después puede ser archivo. Este episodio del día de hoy va a ser diferente al último, que del cual recomiendo escuchar porque, creo que estás de acuerdo en esto, se familiariza mucho con lo que sucedió en los últimos días por parte de la fuerza que va a gobernar posiblemente durante los próximos 4 años, ¿no? Esta Sí, cuestión del sí, vamos viendo. lo vamos viendo. Lo hemos visto día por día. Por eso, para quienes no lo escucharon, recomiendo escucharlo. Para quienes los escucharon y les gustó, si se lo pueden compartir a sus allegados, también se lo agradecería. Incluso si nos quieren seguir también está bueno que nos sigan. El que no nos sigue en Spotify, que ponga a seguir, así le aparece la alerta cada vez que subimos un nuevo episodio de los días viernes. Y como decía, este episodio es distinto al anterior porque cambia un poco el objeto de análisis. Ya no va a ser tanto el análisis sobre el próximo gobierno, sino quienes no van a gobernar en el plano nacional, algunos sí van a tener provincias, pero que claramente se van a encontrar en la Cámara, en las cámaras, porque allá donde debería reinar la deliberación van a estar las diferentes fuerzas políticas. Por eso vamos a hablar de la oposición, o de las oposiciones, mejor dicho. Yo digo que, bueno, la palabra oposición, hay una parte que es posición, ¿no? Esta palabra posición expresa cierta definición o le da sentido. Creo que hay dos tipos de oposición, por así llamarlo. Esto es una categoría que hago yo y no necesariamente en la realidad se ve tal cual, es más bien un principio de análisis. Una que puede ser la oposición natural, que es quienes dicen estar en las antípodas del discurso político ideológico de la libertad avanza, y otro que es la oposición de la praxis, es decir, de las acciones que va a hacer el gobierno de Javier Milei, que no necesariamente pueden estar en las antípodas ideológicas, pero sí en la forma de actuar. El primero, el de la oposición más natural, lo podemos ver por ejemplo, en ciertos sectores del PRO, más relacionados a la reta, por así decirlo, de la UCR. Hay ciertos sectores de la UCR, lo que nosotros llamamos el evolución radical. En especial ellos, sí, dentro de los Ujú. radicales. Sí. La coalición cívica, y mucho más definido en el ala más radical de Unión por la Patria, más conocido como el kirchnerismo. El segundo grupo, el de los opositores prácticos, no los conocemos porque todavía Milei no gobernó, no tenemos Esperá, la burbuja. Agustín, te olvidaste de uno, que son importantes. Los muchachos de la izquierda. Bueno, Que están ahí, y bueno, están. igual en algunas leyes que son Son, fundame- claves, son fundamentales en el voto, eso sí. Sí. quiero poner un ejemplo, en realidad dos ejemplos, sobre esta cuestión de la oposición práctica. Una puede ser que fue durante la gestión de Cambiemos, cuando el entonces presidente Mauricio Macri llevó adelante políticas conocidas como de ajuste. Muchos del espacio de la coalición se enfrentaron a ellos, a él, mejor dicho. Por ejemplo, Carrió, algunos de los radicales también. Cornejo, Morales. Y otro ejemplo podría ser la relación del socialismo con el kirchnerismo, ¿no? Está y las Stolbizer o los socialistas santafesinos que no estaban enemistados con el kirchnerismo en la retórica, pero sí con las acciones. Entonces, esto puede pasar
bueno, hayan grupos que se sienten con cierta afinidad al discurso ideológico de la libertad avanza, pero que después en las prácticas claramente se vean diferenciados. ¿Cuál es el escenario actual? Es la gran pregunta. Y no sé si te parece que hablemos primero de la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof ganó la reelección, pero en 2027 no podrá postularse nuevamente a ese cargo. Sí, y yo te comentaba los días previos a hoy a grabar, cómo empecé a ver a Kicillof hablando como el Kicillof del 2015 al 2019. Mucho más parecido a ese Kicillof que al de los últimos 4 años. No sé, la forma en la que habla. Parece como que ya se puso el traje de opositor y empezó a poner un manto de dudas sobre las propuestas del nuevo gobierno, sobre si le preguntan tal o cual va a ser ministro, ¿qué opina? Bueno, estuvo con tal, hizo tal cosa. Muy parecido a como era antes. Con lo cual, ya marca, era obvio que iba a ser una oposición bastante firme y marcada de parte de Kicillof, de su gobierno, dentro del cual está la Cámpora y otros grupos del peronismo. Pero creo que va a ser una oposición, al menos ideológica y retórica, enorme. Sí, radicalizada, con una Sí. pequeña diferencia que me gustaría marcar, porque justamente en este periodo que vos señalás del 2015-2019, él tenía todas las condiciones para ser oposición porque no ocupaba un cargo ejecutivo. En cambio, ahora sí, si bien, bueno, la gobernación de Buenos Aires puede ser media diluida, tiene que gobernar. Entonces, ¿cómo lo puede llevar? ¿Qué sé yo? Capaz que en un medio de comunicación dice una cosa y después en el escritorio hace otra. Y eso le puede llegar a jugar en contra, aunque bueno, después qué hace el electorado es totalmente, a veces es inherente a esa cuestión. Sí, bueno, eh, él podrá tener una actitud ante las cámaras, como decía, y otra de gestión, o, o podrá colaborar más, colaborar menos. Eso ya lo veremos. Para mí va a ser, retóricamente, va a ser un ataque constante y permanente. El peronismo nunca se da por vencido. Y intenta volver. Ellos no van a estar en el nacional, aunque estén en el provincial, van a echarle la culpa a las medidas nacionales por las penurias que ellos puedan tener en la provincia de Buenos Aires. Y si hacen algo bien, va a ser porque lo hicieron ellos. Y de vuelta, si es por algo malo, porque viene de nación, se van a escudar en eso. Y esa va a ser para mí va a ser la estrategia permanente, constante. Y me das el pie para decir que hay un peronista que tampoco se da por vencido, que es el presidente saliente y ausente, Alberto Fernández, que en los últimos días mencionó como en esta cierta sucesión para ver quién va a retomar o quién va a ser el primus inter pares del peronismo, Victoria Tolosa Paz. Y me llamó mucho la atención que él crea tener la autoridad como para decir eso, que encima a eso agregar que creo que solo con el hecho de haberla nombrado ya la bajó. Esta cuestión de cierta mufa, ¿no? Pero bueno. Sí. eh, pero en los últimos días reapareció haciendo un par de entrevistas y hasta dijo que fue el único que se opuso a Cristina. Yo creo que pasado el 10 de diciembre no va a tener ningún tipo de atención de la opinión pública, ni de los medios, ni de nada. Influencia en el peronismo no creo que tenga tampoco. Y los que estaban con él, Tolosa Paz, Cafierito, no creo que tampoco tengan mucho espacio dentro del... Pero bueno, como decís vos, antes tampoco se había dado por vencido. Cuando lo echaron del gobierno, se pasaba por los canales hablando mal del kirchnerismo, después se alió. Los peronistas no se dan por vencidos.
para nada. Y después de la General Paz, tenemos la dinastía Macri. Esto me puede relacionar mucho a Santoro, pero no, para nada. Pero bueno, es cierta dinastía. Un Jorge Macri que parece buscar, por lo menos, reciclar ciertas figuras del PRO. De hecho, Grindetti tendrá una posición clave en el gabinete. Pero creo que a la vez no quiere quedar tan pegado a la imagen de su primo, Mauricio Macri. Creo que puede llegar a haber una cierta tensión ahí. No estoy diciendo que Macri no va a tener injerencia en la política porteña. Creería que sí va a tener injerencia alguna, pero que bueno, que va a haber un condimento personal por parte de Jorge Macri, justamente. Sí, que siempre tuvo aspiraciones a muchas cosas. O sea, de hecho, quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando vio trunca esa posibilidad por Santilli y algunos otros más que le disputaban esa posibilidad, salió con esta idea de la ciudad de Buenos Aires. Extrañísimo que le hayan dejado ser candidato. Extrañísimo, diga lo que diga la justicia. Extrañísimo siendo intendente en licencia de la ciudad al lado. Pero bueno, lo dejaron, ganó. Así que va a querer tener su propio protagonismo, seguro. Va a querer hacer una o dos gestiones y después intentará tal vez ir por más. Seguramente, y saliendo de la burbuja porteñocéntrica, nos vamos a Córdoba con un Schiaretti que obviamente uno no sabe bien qué terminará haciendo. Es interesante esto porque por un lado dice que el peronismo debe mutar y superar el vicio kirchnerista, pero por otro lado no muestra diferencia alguna con los movimientos del presidente electo. A lo que voy es, parece por un lado que quiere buscar cierto liderazgo del peronismo en su totalidad, pero por el otro, como que nunca termina de marcar una cierta línea de diferencia con el próximo gobierno. Si bien no creo que Schiaretti quiera forjar una imagen suya presidencial, creo que más bien quiere hacer como esta imagen de nexo o de puente, básicamente rosquero. Eso te da mucho peso a la hora de negociar. Pero bueno, veremos qué pasa, porque si el presidente electo le ofrece una embajada, todo esto se frustra, ¿no? Y pasa a un segundo plano. Sí, a mí lo que me sorprendió de él es que cuando entre las generales y el balotaje se haya manifestado tan en contra de Massa. O sea, él no se manifestaba a favor de Milei, pero sí se manifestaba abiertamente en contra del kirchnerismo, ¿no? Y Massa que era su candidato. Eso a mí me sorprendió, porque no estaba diciendo voten a Milei, pero estaban diciendo no voten a Massa, ¿no? Eso lo dijo claramente, y eso es sorprendente porque no dejan de ser peronistas, son todos peronistas. Y de Sí, hecho, los diputados de Córdoba han apoyado siempre al kirchnerismo, al peronismo, siempre, en las votaciones. Eso me sorprendió y si bien dijimos que no íbamos a hablar de cargos del gabinete hasta el 10 de diciembre que no sean oficiales, hay algunos que pueden llegar a ser gente que estuvo en el gobierno de Schiaretti o gente que viene del ala de Schiaretti en algunas secretarías, con lo cual demuestra que, bueno, algún tipo de acercamiento ha habido y que al menos una buena relación están cultivando. No lo veo tanto como oposición. Tampoco le conviene tanto a Córdoba como provincia, ¿no? Si Schiaretti quiere colaborar con quien dejó en la gobernación, en evitarse con el gobierno nacional. No le conviene para nada. por eso veremos también cómo se mueve Yarlora, que yo creo que, al igual que Jorge Macri, también va a querer hacer su propia línea, ¿no? Y en cierto punto emanciparse de su padrino político. Yo te diría que mucho más que Jorge Macri. ¿Eh? Sí, ni siquiera tiene un apellido del cual desprenderse. También No, eso no. es. Y por su carrera política, sí, sí, va a armar el yarlorismo. Ya lo hizo antes de ser candidato, creo. Y si seguimos en esta vía federal, nos vamos a Santa Fe, con un Puyaro que pertenece a ese sector juvenil de radicalismo,
Digo juvenil porque al lado de los otros sectores del radicalismo es claramente joven. Los otros cuadros son demasiado grandes, entonces eh, entra alguien y claramente joven. Sí, pará, son jóvenes los que son candidatos, porque detrás del armado está el Cotino Siglia. Sí, obvio. Después Jóvenes que son las figuras. claro. Después recomendamos que la gente googlee Cotino Siglia. Puyaro hoy es gobernador de una de las provincias más importantes del país y con los problemas más serios. A pesar de ser una provincia muy rica, tiene conglomerados urbanos muy pobres, estructuralmente, y para colmo tiene un foco, que es Rosario, con todos los problemas que conocemos de Rosario. Y ante todo este escenario, Puyaro tiene mayoría propia en ambas cámaras de la legislatura provincial y veremos, eso sirve muchísimo a la hora de llevar a cabo ciertas leyes y ciertos manejes para construir poder, ¿no? Y sí. El número en las cámaras te puede dar, te puede abrir puertas, o es una llave también de la oposición cuando lo tiene para, para cerrar puertas, ventanas y poner palos en la rueda. Tal cual. Y la verdad que la mayoría, que eso igual hay que verlo con cierta lupa, porque si bien Puyaro tiene quórum propio en las dos cámaras, también tiene que jugar la rosca, porque no todos esos son radicales. Es el famoso frente de frente, que es un... Están todos ahí, están todos, sí. Sí. Entonces, bueno, tampoco es que le van a responder sin algo a cambio. Claramente Puyaro no va a ser el líder de la UCR, porque eso está en pugna entre el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y Martín Lustó, Que es de evolución radical. tal cual. Es el líder del espacio. Que si bien la UCR hoy cuenta con un poder ejecutivo muy interesante, a nivel provincial claramente, tiene provincias de las cuales ha ganado la gobernación, Repasamos, ¿no? Por las dudas para la gente. Jujuy, Chaco, Santa Fe y Mendoza. y después en la provincia de Chubut es del PRO, pero con muchas líneas de los radicales. Claro, el vice. Pero tiene una cuestión, el radicalismo, que es Milei. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Milei? Bueno, jugar en jaque con cierta cohesión radical. Porque quizá hay radicales que sí apoyen a las medidas del gobierno. Y bueno, vamos a ver, porque la verdad que en Argentina hay un gran problema con la cuestión de los partidos tradicionales, ¿no? Y de la lealtad. Es un gran problema que es interesante, quizás hablarlo en otro momento, el tema de la representación. Y bueno, puede ser que Milei termine desdibujando al radicalismo. No Milei en 100 personas, sino el efecto, ¿no? de su política. No solo al radicalismo, al peronismo claramente también, por lo que decíamos de Schiaretti y del peronismo cordobés. Eh, Seguro viene un reacomodamiento del tablero y de los actores, de las alianzas, de los paquetes electorales, como los hemos nombrado varias veces en los diferentes episodios. Por citar uno muy concreto, la coalición cívica ya se fue de Juntos por el Cambio. Entonces ya ese es el primer efecto concreto de reacomodamiento de los actores políticos y de las alianzas. Con el tiempo se van a dar otros, seguramente. Ahí es donde empiezan a preguntarse, uno empieza a preguntarse, bueno, este Juntos por el Cambio que conocemos, ya sabemos que no está la coalición cívica, lo que queda, ¿cuánto tiempo a eso le queda unido? O de esa misma manera en la que está, ¿no? Va a depender de quién gane las elecciones en la UCR, va a depender de cómo le vayan a algunos gobernadores, alianzas con, con otros sectores políticos que también tiene Juntos por el Cambio más amplio, como es San Luis y San Juan. Esos dos gobernadores van a seguir llamándose gobernadores de Juntos por el Cambio en el mediano plazo o en el corto plazo, si llega a no tener tanto éxito inmediato
Milei y empieza a haber algunos problemas y hay que ser creativo en las soluciones. Son incógnitas que quedan y son todos elementos de análisis para los próximos meses y Ujú. años. Sí, hoy claramente creo que a uno le cuesta dibujar bien los contornos de quiénes van a ser eh, los grandes opositores o los líderes opositores. Primero porque hay actores nuevos y segundo porque también muestra, hay una encuesta muy interesante que también explica la aparición de Milei. Una encuesta que se empezó a hacer a partir del 2019 de, bueno, quién va a ser el sucesor de lo que se conoce como el kirchnerismo y quién va a ser el sucesor de lo que se conocía como Cambiemos en ese momento. Y en esos dos estaba Alberto Fernández y Larreta. Alberto Fernández ya siendo presidente. Y los dos ya sabemos cómo terminaron, digamos. Sin nada. Uno con 11% de los votos y otro con cero. Pero bueno, no sé si Argentina va a tener otra pandemia, creo que no, pero sí va a tener unos problemas muy importantes en materia económica. Sí, lo de la pandemia esperemos que no realmente. Fue catastrófico en cantidad de gente fallecida y problemas de todo tipo, ¿no? Y que gran parte de los problemas generados por el encierro y demás también ayudan a explicar el clima de época que tenemos actualmente que devino en Milei siendo electo presidente. Ujú. De eso estoy seguro que es así. Así que esperemos que no venga nada de eso. Otro lugar para analizar bien en profundidad el tema de la oposición va a ser el Congreso, ¿no? Cómo queda compuesto tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Ese va a ser un tema central para el próximo gobierno, para la aprobación de leyes, eh, no solo las leyes propias, sino también qué pasa con las leyes que quiera proponer el peronismo. Ujú. Que como dijimos nunca se da por vencido, van a seguir proponiendo leyes. La semana pasada aprobaron eh, en comisión un dictamen en contra de la Corte. No se dan por vencidos. Ellos siguen avanzando, aunque pierdan las elecciones, siguen avanzando. Y, y es un tema muy interesante para analizar cómo queda el Congreso por los próximos 2 años, que recordemos que en 2 años se renueva un tercio del Senado y la mitad de diputados. Eh, y es un tema que vamos a analizar en el próximo episodio, cómo va a quedar el Congreso. Solo quiero dar un dato como para dejar al oyente con intriga y que nos escuchen también la semana que viene. Es que el peronismo, o lo que fue llamado Unión por la Patria en esa alianza, sacó el 43,71% de los votos que iban a senador en las elecciones de octubre. 43,71. Massa sacó 36 a presidente. Pero para senador, en las provincias donde se votaba, sacaron, sumando todo, 5 millones de votos, 43,71%. De cosas como estas también fue que hablamos en el episodio, creo que era el número 10, que lo titulamos Nos gobierna una minoría. Ujú. Pero bueno, seguimos con este tema en el próximo episodio. Ahora me gustaría que fuéramos un poco al tema de Boca, de las elecciones en Boca, porque la política partidaria también se metió en Boca. Sí, de hecho, hace rato que está metido en el fútbol y obviamente ya es pornográfico lo que pasó con Boca, o lo que está pasando con Boca. El otro día hablando con un amigo me decía, que es de Independiente, y decía, esta ya la vivimos nosotros y nos fue muy mal, me decía. Y sí, es lógico
que la política intente meterse en todos lados, o es entendible, no sé si es lógico, pero es entendible. En todo hay política en cuanto a la búsqueda del bien común y organizar cosas que son comunes. Pero es increíble como la política partidaria, mezquina, sin ningún tipo de interés por el bien común, sino simplemente ocupar espacios de poder por el poder en sí, no el poder solucionar cosas, no el poder resolver problemas. Sí, que lo podemos ver como decir la política partidaria justamente no quiere solucionar algo metiéndose a esto, sino es abrir un kiosco nuevo y es Exacto, un poder más. sí. Eh, Está bien, justo es Boca también. El caso de Angelici lo demuestra. Es un tipo que algunos le llaman esta cuestión de monje negro, ¿no? Es alguien que se mueve en los sectores de poder, los sótanos de la democracia, como le decían algunos. Sí, sí. Pero bueno, realmente ya lo que pasó estos días, que terminó suspendiéndose la elección directamente, eh, ya pasa a un nivel de simple interés de la política por estar en los clubes de fútbol. Ya están tergiversando, ¿no? El verdadero objetivo que tiene una comisión, la elección de una comisión de un club deportivo, que tiene Sí, otras funciones. que de hecho el proceso judicial, no sé si lo viste en profundidad, estaba muy viciado. Aparecieron dos testigos y no están las declaraciones de los dos testigos, ¿sabes? Pero bueno, Sí, bueno, típicas cosas de la política partidaria tradicional argentina. Y en eso de Boca, eh, estos días veo una imagen, Mayra Mendoza con el pantaloncito de color de Boca en una reunión defendiendo a Riquelme. Y uno piensa, pero ¿hace falta que la intendente de una ciudad como Quilmes, que tiene miles de problemas, se meta ahí eh, a, a embarrar la cancha? Y, y cuando hablaba con mi amigo de Independiente me decía, bueno, claro, lo mismo Grindetti, que era intendente de Lanús y después fue eh, para Independiente. Para mí es innecesario y muestran esto de que no se dan por vencidos, ¿no? Eh, Mayra y el kirchnerismo apoyaron a Massa, perdieron, pero ahora no importa, los 2 días, queremos Boca y queremos lo otro y queremos tal cosa. Ellos no se dan por vencidos, hay que ser conscientes de eso. El peronismo no se da por vencido. Pero en ese no darse por vencido, tergiversan las instituciones. Y eso le quita calidad a nuestra convivencia comunitaria. claramente, y es, no sé si te acordás de aquel episodio cuando hablábamos de esta campaña que era como una guerra, cómo iba a terminar. Y bueno, estamos viendo que se traslada a otro espacio y se va a trasladar a un espacio, espacio, espacio. Es la guerra total, la guerra total. En todo espacio hay que combatir. Y bueno, eso no va a llevar a algo bueno, seguro, porque no es bueno que sea así. Hay ámbitos en los cuales no puedes estar peleando todo el tiempo. No, hay que construir aparte en algún momento y dejar Hay de que pelear. construir, hay que construir, hay que construir, totalmente. Imagínate, no sé, nos juntamos a hacer un asado y uno dice, no, yo compro carne tal porque la vende tal carne. Dice, no, no, comprar en tal lado porque ese es peronista. Paremos un poco, ¿no? Hagamos un asado y seamos felices. Bueno, Milan, nos vemos la semana que viene. Nos Muchas vemos la semana que gracias. viene. Chao.